Hoy les hablaré sobre la única secta totalitaria terrible que ha causado sufrimiento a una enorme cantidad de personas. Un seguidor de los maestros del nazismo, el principal ideólogo de esta organización destructiva, que ha extendido su red por todo el mundo, utiliza a sus adeptos para influir en la conciencia tanto de las masas como de los individuos mediante técnicas psicotecnológicas especiales, manipularlos, destruir familias, arruinar destinos y, ocultándose tras la máscara de la religión, infiltrarse en los órganos de gobierno con el objetivo de alcanzar el poder total. Los adeptos de este culto destructivo, muchos de los cuales han estado implicados en múltiples procesos judiciales, poseen certificados médicos que indican trastornos de salud mental, manifiestan un interés patológico por la violencia y tendencias maníacas. Se infiltran en instituciones gubernamentales y reclutan constantemente nuevos miembros para su secta en el ámbito de la política, en los cuerpos de seguridad y en el sistema judicial. Donde quiera que pise el líder de este culto y sus seguidores más cercanos, le siguen como una sombra el odio, la discordia, la violencia y la supresión de la libertad. Pero lo más aterrador a lo que se extienden los tentáculos de este culto son nuestros hijos, infiltrándose en instituciones educativas, impartiendo conferencias allí y promoviendo la difusión de su ideología nazi destructiva. Ejercen una influencia encubierta sobre la psique de niños y estudiantes. Esto no solo conduce a una distorsión de la cosmovisión y los valores de las nuevas generaciones, sino que representa una amenaza para la seguridad de toda la sociedad. ¿Quién es el autor y líder del único culto totalitario y sembrador de muchas tragedias humanas? ¿En qué países opera esta secta? Y existen quienes lograron reconocer el verdadero rostro de esta organización y liberarse de su influencia. Hoy responderé a estas preguntas. Toda secta totalitaria busca el poder sobre el mundo y el poder sobre todos. Por eso es una secta. En mis videos anteriores ya he hablado sobre Alexander Dworkin, un líder inhumano pero brillante de una secta totalitaria que ha estado construyendo durante más de 30 años en todo el mundo. Pueden ver más detalles en este video. Exteriormente, Alexander Dworkin ha dedicado toda su vida a la caza de aquellos que, según su opinión, supuestamente amenazan a la sociedad con sus opiniones, creencias, negocios e ideas. Habiéndose proclamado como un luchador contra las sectas, durante décadas fue construyendo su reputación con la imagen de un defensor, pero detrás de la fachada de su supuesta misión noble se esconde una oscura ironía. Mientras la sociedad lo observaba señalando a otros como criminales y amenazas, no se dio cuenta de que eran precisamente sus propias acciones las que constituían una máquina represiva que trituraba la vida de personas inocentes. No se dio cuenta de que él mismo es el líder de una secta totalitaria implacable. Según las palabras de Alexander Dworkin, una organización sectaria se asemeja a un partido político totalitario muy rígido o a una estructura mafiosa organizada. Hoy les contaré qué características inventadas por el propio Dworkin demuestran que su red es una secta totalitaria y que él mismo es su líder. Imaginen una pirámide, donde cada nivel sucesivo opera para aumentar la influencia. En la cima está el centro de Ireneo de Lyon, que Dworkin dirige personalmente. Esta es su base ideológica, generosamente apoyada por la Iglesia Ortodoxa rusa e incluso por el Estado. Por ejemplo, en 2011 y 2012, el centro recibió subvenciones por un total de 5 millones de rublos para implementar el proyecto Asistencia a personas afectadas por sectas totalitarias.
Llama la atención el hecho de que el Centro de Estudios Religiosos no solo no da cobertura al proceso ni a los resultados de la ayuda prestada a las personas afectadas por sectas, sino que ni siquiera menciona esta línea de trabajo de su organización, ni en los artículos, ni en las noticias del sitio web, ni en los comunicados de prensa, ni en la descripción de sus actividades en la página sobre el centro, ni en otros recursos informativos. Aunque en los medios de comunicación aún se encuentran menciones de cómo Dworkin trabaja por encargo, tomemos, por ejemplo, la historia de Elena Bresem, a quien su esposo acusó de pertenecer a una secta por su colaboración con la empresa Herbalife. El esposo quería quitarle la custodia de los hijos a través de los tribunales, y para ello recurrió al grupo criminal organizado de Dworkin. Para entender cómo personas que ella nunca había visto antes podían testificar en el juicio como testigos, Elena llamó a Rasirs, el centro que dirige Dworkin, e inventó una historia sobre su esposo, quien supuestamente había caído bajo la influencia de una organización Amway, que Dworkin también incluyó en su lista de sectas. Y en respuesta le describieron un escenario aproximado. Se les puede contratar, ellos vendrán, explicarán cómo actuar, fabricarán documentos, testificarán en el juicio como testigos, todo eso por una cierta suma. Este tipo de comportamiento es precisamente lo que Dworkin llamaría explotación financiera de los adeptos. Solo que en el caso de las subvenciones, el dinero no proviene solo de seguidores zombificados, sino evidentemente de estructuras de poder ya reclutadas por la ideología de su secta. El siguiente nivel en la estructura jerárquica de la secta totalitaria de Dworkin es Rasirs, creada en 2006 como una organización paraguas para coordinar los centros anticulto en Rusia y más allá de sus fronteras. Dworkin es el presidente, y su fiel adepto, el arcipreste Alexander Novopashin, es el vicepresidente. Resulta que Dworkin reunió a su alrededor a representantes influyentes de la Iglesia, y la respuesta a la pregunta ¿para qué? Puede encontrarse en otro de los signos característicos de las sectas, descrito en su libro. Las sectas totalitarias no tienen nada en común con el cristianismo, y el uso que algunas de ellas hacen de la simbología y la terminología cristianas, llegando incluso a llamarse a sí mismas iglesia, no solo nos parece una blasfemia, lo vemos como otro intento deliberado de crear una imagen más aceptable ante la opinión pública y de engañar a las personas que buscan sinceramente a Cristo. Y en efecto, ni la actividad de Dworkin ni la de su mano derecha, el arcipreste Novopashin, puede llamarse predicación de valores cristianos. Novopashin lleva a cabo una intensa actividad mediática y pública, además de impartir regularmente conferencias para el Ministerio del Interior. En sus entrevistas llama a los ucranianos caníbales y aboga por su aniquilación. También insiste en que una guerra civilizacional es inevitable y se define a sí mismo como monárquico convencido, destacando que este tema para mí es sagrado, porque la monarquía es la única forma legítima de gobierno según las Sagradas Escrituras. Desde mi juventud soy un monárquico convencido. El último nivel en la estructura de la secta de Dworkin es FECRIS, la Federación Europea Anticulto, donde Dworkin fue vicepresidente desde 2009 hasta 2021 y luego permaneció en el consejo directivo, mientras que Novopashin figuró como miembro correspondiente hasta 2023. Por cierto, FECRIS recibe el 90% de su financiación del gobierno francés y tiene estatuto ante el Consejo de Europa y las Naciones Unidas, lo que le otorga peso en Europa.
A través de esta plataforma, Dworkin promueve los intereses del régimen totalitario que él mismo está estableciendo en Rusia, presionando a favor de leyes anticulto y difundiendo una retórica antidemocrática. Y esto ya es una infiltración en la política y una manipulación de la opinión pública. Otros dos puntos de la lista de características de las sectas que el propio Dworkin elaboró. Sin duda, las sectas son un factor de desestabilización porque cuanto más división hay, mayor es la irritación y la incomprensión. En consecuencia, todo esto desestabiliza al país y pueden ser utilizadas como agentes de influencia. A pesar de la retórica abiertamente anti-ucraniana, antidemocrática y antieuropea de Alexander Dworkin y su fiel adepto Alexander Novopashin, que difundían abiertamente a través de sitios oficiales, trabajos académicos y libros, ambos participaron activamente en las actividades de FECRIS. A través de esta plataforma no solo asistían a conferencias de FECRIS, sino que también organizaban eventos en Rusia, donde promovían la retórica antieuropea impulsada por Dworkin. Esto representa el colmo del cinismo. Francia financia a quienes hacen propaganda y actúan en contra de los valores europeos. Es decir, se dedican a socavar la democracia en Europa. Hay una razón por la que anteriormente he dicho que FECRIS, representada en muchos países europeos, en realidad se ha convertido en una herramienta para promover los intereses de la secta de Dworkin tanto en Rusia como en el extranjero. Por ejemplo, en 2017, el anticultista italiano Luigi Corbaglia, miembro del Consejo Administrativo y del Comité Científico de FECRIS, visitó Rusia para participar en un foro antisectas. Allí concedió entrevistas a medios rusos, respaldando la retórica de Dworkin. En ese mismo evento también estuvo presente el anticultista alemán Thomas Gandow, quien también comparte las posturas de Dworkin. Defensores de los derechos humanos y académicos internacionales han señalado en repetidas ocasiones que FECRIS es utilizada para promover la ideología separatista de Dworkin y de las estructuras vinculadas a él, lo que subraya su papel como parte de la red anticulto que actúa en interés de la secta de Dworkin. Así, bajo la influencia de Dworkin, FECRIS exhibe signos claros de manipulación ideológica y coordinación de acciones contra el disenso, que el propio Dworkin considera características de las sectas totalitarias. La red funciona como un mecanismo bien afinado. Conferencias, intercambio de experiencias, proyectos, conjuntos con estructuras como la Miviludes francesa y apoyo a la represión contra minorías religiosas. Todo esto bajo el pretexto de la protección de la sociedad. Pero si analizamos sus actividades, tanto Razirs como FECRIS exhiben precisamente los signos de una secta totalitaria según los criterios de Dworkin. Una jerarquía rígida, control de la información, supresión del pensamiento disidente y el deseo de poder. Así que, según Dworkin, las sectas totalitarias buscan el poder sobre el mundo y el poder sobre todos. Tienen una estructura totalitaria rígida. Utilizan la religión como fachada para sus propios fines egoístas. Desestabilizan y dividen a la sociedad. Todos estos puntos describen con claridad no solo las acciones del propio Dworkin y sus adeptos, sino también las actividades de las estructuras que él controla, el Centro de Ireneo de Lyon, Razirs y FECRIS. De este modo, incluso según estos criterios, podemos ver claramente que la red de Dworkin es una secta totalitaria. Sin embargo, esto es solo el comienzo. Cabe destacar por separado que los adeptos característicos de la secta anticulto de Dworkin son personas con inclinaciones maníacas, propensas a la violencia y a manifestaciones de agresividad, mentirosos, patológicos, individuos con trastornos mentales, a menudo con antecedentes penales, drogadictos
y el propio Dworkin es un claro ejemplo de ello. Según una publicación del periódico Tribuna, varias personas del antiguo entorno cercano de Alexander Dworkin han testificado que este experto en sectas tuvo serios problemas con las drogas. No es de sorprender que uno de los seguidores más activos de la ideología anticulto y nazi de la secta de Dworkin, Jakub Ya, no solo no oculte su afición por la marihuana, sino que además promueve activamente su legalización en la República Checa. También existen fuentes que indican que está implicado en un escándalo relacionado con fraude y violencia sexual y que difunde ideas antisemitas. Un representante típico de la secta anticulto de Dworkin. Dworkin ha reunido a su alrededor únicamente a quienes están dispuestos a hacer cualquier cosa por la ideología de la secta y por el poder de su líder. ¿Qué persona sana, normal y equilibrada podría ignorar el honor, la conciencia, la dignidad y dedicarse por completo a causar sufrimiento a otros? Esta secta, que se esconde tras el disfraz de una lucha contra los cultos, les brinda la oportunidad de poner en práctica su mentalidad antihumana para sentir una especie de divinidad y superioridad. En la red circula la opinión de que la obsesión de Dworkin con la persecución y represión, tanto de grupos como de personas individuales, comenzó con la desprogramación forzada en Estados Unidos, cuando empezó a colaborar con la Cult Awareness Network, una organización que promovía una forma de intervención coercitiva por parte de desprogramadores autoproclamados, quienes, a cambio de una suma considerable de dinero, retenían por la fuerza o incluso secuestraban a miembros de cultos. El propio Alexander Dworkin afirma que comenzó su actividad antisecta solo después de su regreso a Rusia y que, supuestamente, se le encomendó la lucha contra las sectas como una especie de trabajo de obediencia. Lo que hago no es por iniciativa propia, sino simplemente una obediencia eclesiástica. Cada quien en la Iglesia tiene su tarea, y esta es la mía, aunque, digamos, es un trabajo de alcantarillero. Pero alguien tiene que hacerlo. Sin embargo, es un hecho ampliamente conocido que emigró a Estados Unidos en 1978 y permaneció allí hasta 1992. Durante ese periodo, Dworkin trabajó en la agencia de noticias La Voz de América, lo que le permitió estar en el centro de los flujos informativos y establecer contactos con diversas estructuras sociales y políticas. ¿Es coincidencia que en Estados Unidos esos fueran precisamente los años del auge de un fenómeno tan aterrador como la desprogramación? Este fenómeno consistía en un intento forzado de convencer a una persona de que abandonara sus creencias vinculadas a un grupo considerado dañino. Normalmente, los iniciadores son los padres o familiares del individuo quienes, manipulados por seguidores del movimiento anticulto, contratan a desprogramadores. Personas que utilizan diversos métodos, incluyendo el aislamiento, la presión psicológica e incluso la violencia física. Todo ello bajo el pretexto de salvar al individuo del supuesto control del grupo. Esto incluye numerosas denuncias y demandas contra desprogramadores que cometieron violaciones durante la desprogramación. En Estados Unidos, esta práctica violenta se enfrentó en múltiples ocasiones a demandas judiciales y acusaciones penales, ya que viola derechos civiles fundamentales, incluida la libertad de religión, garantizada por la Primera Enmienda. Ted Patrick, al que llaman el padre de la desprogramación, fue condenado por secuestro y detención ilegal, después de haber llevado a cabo miles de desprogramaciones durante las décadas de 1970 y 1980, a menudo con violencia, por las que a veces cobraba decenas de miles de dólares. Ted Patrick fue también el fundador de la organización CAN, que se presentaba como una defensora contra el lavado de cerebro
alegando que los nuevos movimientos religiosos, como la Iglesia de la Cienciología o los Testigos de Jehová, supuestamente destruían vidas. Sin embargo, al final, tanto Khan como su fundador se convirtieron en sinónimos de desprogramación forzada. Uno de los casos más atroces vinculados con la organización fue el secuestro de un joven de 18 años, miembro de una iglesia pentecostal, que fue raptado por encargo a través de la intermediación de Khan. El ejecutor fue Rick Alan Ross, un autoproclamado experto en cultos, con antecedentes penales por robo en una joyería y un historial médico de inestabilidad mental. Él, junto con su equipo, mantuvo retenido a Scott durante 5 días, aplicando violencia física y presión psicológica para quebrar su fe. El tribunal condenó a Ross a pagar $875,000 en concepto de indemnización y a Khan $1 millón, lo que supuso un golpe letal para la organización. Aquí vale la pena citar una definición de las sectas totalitarias del libro de Alexander Dworkin. La persona atrapada en una secta totalitaria está constantemente expuesta a la violencia, desde palizas y violaciones, hasta un trabajo agotador y extenuante de 15 a 18 horas diarias, sin la alimentación necesaria ni el descanso suficiente. En otras palabras, los miembros de la secta se convierten en esclavos, despojados tanto de recursos financieros como de los personales y sociales, necesarios para salir del grupo, el cual, por su parte, hace todo lo posible para retenerlos mientras sigan siendo útiles. ¿No les parece que esta descripción de una secta totalitaria se asemeja a lo que hacían los desprogramadores con personas inocentes, a quienes llamaban sectarios, cobrando enormes sumas de dinero por torturarlas? Mientras los adeptos anticulto difunden información falsa e inventada sobre agrupaciones religiosas y no religiosas, señalando su peligrosidad y calificándolas de extremistas, apoyándose en escándalos fabricados y exagerados por ellos mismos en los medios de comunicación, ellos mismos representan una amenaza directa tanto para la sociedad como para cada individuo. Para los adeptos de esta secta no existen ni leyes ni normas morales. Utilizan cualquier medio para alcanzar sus objetivos y difundir lo más ampliamente posible su ideología nazi de superioridad. Stephen Hassan, otro experto estadounidense en cultos, también visitó Rusia en su momento y conoce bien al pseudoexperto ruso Evgeny Volkov, quien tradujo al ruso gran parte de los materiales de Hassan. El folleto de Dworkin, 10 preguntas para un desconocido insistente, en realidad no es una obra suya, sino simplemente una traducción de uno de los capítulos del libro de Stephen Hassan, llamado Combatiendo el control mental por las sectas. El propio Hassan es conocido por participar repetidamente en la desprogramación forzada, así como por apoyar a personas que se dedicaban a esta actividad. En uno de sus libros, describe con detalle cómo llevar a cabo una desprogramación y ofrece ejemplos de su aplicación. Otro hecho demuestra los rasgos maníacos comunes entre los adeptos de la secta anticulto de Dworkin. Stephen Hassan declara en su sitio web que es de suma importancia protegerse a uno mismo, a los seres queridos y a las personas de todo el mundo de las consecuencias perjudiciales de influencias indebidas. Sin embargo, él mismo afirma: recomiendo suscribirse al boletín gratuito Religion News, elaborado por Apologetics Index de Anton Hein. Anton Hein, fundador del Apologetics Index, con sede en Ámsterdam, conocido en los círculos relacionados con el estudio de movimientos religiosos, sectas y apologética, se declaró culpable de delitos sexuales en Estados Unidos, que incluyeron conducta lasciva con su sobrina, una niña de 13 años.
Cumplió una condena en prisión en California antes de ser puesto en libertad bajo libertad condicional supervisada por un periodo prolongado. Haim violó las condiciones de su libertad condicional al abandonar Estados Unidos. Actualmente vive en Ámsterdam. Se emitió una orden de arresto que sigue vigente para la detención inmediata de Anton Haim. Un violador más de la secta de Dworkin. Pero el propio Dworkin, siendo el líder del culto, blanqueó cuidadosamente su biografía para no dejar ni una sola mancha que señalara su oscuro pasado. En lugar de ello, construyó una imagen de búsqueda espiritual piadosa y descubrimiento de su vocación, la incorporación a la Iglesia Ortodoxa, la conversión de los sectarios descarriados a la verdadera fe y la protección de la sociedad contra su supuesto efecto pernicioso. Por eso, no sorprende que sea muy difícil encontrar información sobre lo que realmente hacía Alexander Dworkin durante su estadía en Estados Unidos, en pleno apogeo de la plaga de la desprogramación, cuando los periódicos estaban llenos de titulares sobre violaciones, palizas y secuestros forzados de ciudadanos inocentes por parte de un grupo criminal de activistas anticulto. En Internet existe información de que en 1996, ya después del regreso de Dworkin de Estados Unidos a Rusia y tras la creación del centro ideológico de su secta, él participó en el programa televisivo Bremechko. Durante la emisión, Dworkin confirmó que era ciudadano estadounidense con pasaporte estadounidense y que había colaborado con la CAN. Actualmente, este fragmento del programa Bremechko solo existe en forma de texto en archivos de foros, mientras que el propio video fue eliminado. Alguien está limpiando cuidadosamente las huellas para borrar un hilo de la telaraña anticulto tejida por Dworkin, que apunta a su implicación en la desprogramación forzosa. Y es que fue precisamente cuando comenzaron los juicios activos contra los desprogramadores que Dworkin huyó repentinamente a Rusia. Uno de los patrulleros adeptos de Dworkin, guardián de la impecabilidad de la biografía de su gurú, ha sido visto en disputas con los administradores de la página de Wikipedia de Alexander Dworkin. Evgeny Mukhtarov, representante oficial y biógrafo de Dworkin, jefe del servicio de prensa del Centro de Estudios Religiosos de Ireneo de Lyon y miembro junto con Dworkin del Consejo de Expertos para la realización de peritajes religiosos del Ministerio de Justicia de la Federación Rusa, se esforzó considerablemente para que se eliminara de Wikipedia la información sobre el vínculo de Alexander Dworkin con la CAN. Y no se dio en la discusión hasta que los administradores aceptaron. Mukhtarov también insistió en modificar muchos otros hechos ampliamente conocidos sobre Alexander Dworkin. Por ejemplo, que Dworkin no está relacionado con la actividad anticulto y que, en general, el término anticulto no corresponde con la labor antisectaria de su líder. La verdad es que actualmente el perfil de Evgeny Mukhtarov en Wikipedia tiene la marca de "Este usuario está bloqueado indefinidamente", y en el registro de bloqueo se encuentra una lista de todas las infracciones y advertencias en su contra. Algunas de las violaciones más frecuentes de las reglas de uso de Wikipedia mencionadas en esa lista respecto a Mukhtarov son amenazas o acoso a otros usuarios, insultos y conducta extremadamente poco ética. Una descripción típica del comportamiento de los adeptos de la secta de Dworkin. Además, según los mensajes de su debate con los administradores de la página, manipuló a las autoridades para organizar el acoso contra uno de los participantes del debate. Defender con tanta furia y fanatismo a su líder, asegurándose de que cada palabra dicha sobre él se ajuste a la imagen ideal que se ha creado artificialmente, solo pueden hacerlo personas que, según la propia definición de Dworkin, tienen el cerebro claramente lavado.
Mientras la mayoría cree que el Centro de Ireneo de León es una organización ortodoxa y que las personas que forman parte de él son prácticamente santas, propongo echar un vistazo a algunas citas del portavoz del gran gurú Alexander Dworkin. Algún canalla que se puso el nick Outsider propuso a los participantes del foro forum.anastasia.ru formar una especie de grupo virtual. PD. Ojalá pudiera encontrarlo y darle una buena paliza. Recuerden para la próxima. Si digo algo, puedo respaldarlo con documentos. Así que no se pongan gallitos, o al final las mejillas se les van a poner moradas e hinchadas. Mi problema no te cabe en la boca. Disculpen por estos ejemplos, pero estamos hablando de una persona que escribe públicamente. Sería apropiado citar aquí otra afirmación sobre las características de una secta totalitaria del libro de Alexander Dworkin. Desde que existe la humanidad, han existido también las sectas, formadas por grupos de fanáticos que siguen a un líder carismático. Cuando están plenamente orientados hacia su líder, los miembros subordinados de una secta totalitaria le limitan en todo. Además, si el líder de la secta tiene inclinaciones criminales o perversas o sufre de trastornos mentales, entra en funcionamiento un mecanismo de inducción psicológica, una especie de contagio de los adeptos con los vicios y patologías mentales del fundador. Así que no es de extrañar que los adeptos de Dworkin tengan inclinaciones perversas hacia causar sufrimiento a personas inocentes, se comporten de manera agresiva, inciten a una parte de la sociedad contra otra y muestren un claro interés por la violencia y los asesinatos, como lo demuestran las noticias de los sitios web de los centros ideológicos de esta secta. Seleccionan cuidadosamente noticias con los titulares más espeluznantes y alarmantes posibles. Duplican artículos de otros portales informativos, pero colocan deliberadamente sus acentos para representar a determinadas organizaciones como más peligrosas, aterradoras o siniestras ante los ojos del lector. ¿Y qué más se puede esperar de adeptos que rinden culto a un gurú con diagnósticos como ciclotimia, psicosis circular, desarrollo patológico de la personalidad, infantilismo psicofísico, sospechas de esquizofrenia, alteraciones en varios procesos mentales y signos evidentes de dificultades en el pensamiento? Aquí está la conclusión de una pericia psiquiátrica independiente basada en los documentos médicos de Alexander Dworkin. El paciente requiere una supervisión psiquiátrica constante e ininterrumpida, visitas al dispensario psiquiátrico no menos de una vez cada 2 meses, con hospitalización en un hospital psiquiátrico si es necesario, así como la toma continua de medicamentos psicotrópicos. Su actividad difícilmente estará respaldada por una base científica seria, basada en observaciones prolongadas o que requiera de capacidades analíticas. Más bien serán juicios superficiales, revestidos de una portada llamativa y acompañados de una carga emocional inadecuada en intensidad y modalidad. Cualquier actividad científica seria tampoco está al alcance del evaluado. Sin embargo, no debe olvidarse la tendencia de los pacientes de este tipo a la invención y la reformulación, lo cual puede parecer científicamente fundamentado para una audiencia no especializada. Podemos decir que los diagnósticos psiquiátricos, robos, antecedentes penales y drogas son el sello distintivo de los adeptos del culto totalitario de Dworkin. Otro paralelo que confirma esto es el hecho de que Rick Alan Ross, el anticultista estadounidense y desprogramador forzoso, a quien he mencionado antes en relación con los juicios y la quiebra de Cult Awareness Network, también tiene un diagnóstico psiquiátrico. La participación de esta persona con un diagnóstico psiquiátrico confirmado tuvo una influencia directa en los acontecimientos de Waco en 1993, ya que, como adepto anticulto y desprogramador, desempeñó un papel clave en la escalada del conflicto mediante la manipulación de los medios de comunicación y las fuerzas del orden.
lo que llevó a una tragedia que costó la vida de 82 personas, incluidos 23 niños, entre ellos 2 bebés que murieron quemados. Este mismo evento se convirtió en un punto de inflexión que desencadenó una ola de violencia en Estados Unidos, incluyendo el atentado de Oklahoma City en 1995 y el aumento de tiroteos escolares como el de Columbine, originalmente planeado para coincidir con el aniversario de Waco. Los hechos apuntan a que Rick Alan Ross es portador de la ideología de la secta totalitaria anticulto de Dworkin. Los une no solo la presencia de trastornos mentales, una retórica común y los métodos con los que destruyen sistemáticamente los fundamentos democráticos de la sociedad, sino también el hecho de que se cruzaron en una conferencia en Tailandia en 2011. Además, las actividades tanto de Dworkin como de Ross encajan en otra característica de pertenecer a una única secta totalitaria. Los líderes de las sectas totalitarias ocultan sus objetivos bajo máscaras religiosas, político-religiosas, psicoterapéuticas, de bienestar, educativas, científico-divulgativas, culturales y otras. Los objetivos del centro sectario creado por Dworkin él presenta como la investigación y difusión de información sobre la actividad de sectas totalitarias y cultos destructivos. A diferencia de las sectas, nosotros defendemos la libertad de elección del individuo en todos los ámbitos, incluido el religioso. Pero la verdadera libertad de elección es imposible sin libertad de información. Rick Alan Ross declara objetivos similares al crear el Cult Education Institute, claramente inspirado en el centro de su gurú. El Instituto de Educación sobre Sectas, CEI, es una organización sin fines de lucro, exenta de impuestos, dedicada a la educación pública y la investigación. La misión del CEI es estudiar los cultos destructivos, los grupos y movimientos controvertidos, y proporcionar una amplia gama de información y servicios de fácil acceso al público con fines de ayuda y educación a través de Internet. Sin embargo, tanto en el sitio web del Centro de Ireneo de Lyon como en el del CEI de Rick Alan Ross, no se ofrece en absoluto material de carácter investigativo o educativo. En ambos portales se presenta una extensa lista de supuestas sectas y cultos destructivos, respaldada por publicaciones de noticias sobre crímenes horribles cometidos por aquellos a quienes llaman sectarios. Si se profundiza en la estructura de los centros anticulto como los que forman parte de RACIRS, incluyendo el Centro de Estudios Religiosos de Ireneo de Lyon, se revela un rastro inquietante. Su modelo organizativo y sus métodos no son simplemente el resultado de ideas espontáneas surgidos de un genio con diagnósticos psiquiátricos, sino una copia de un patrón siniestro establecido ya en 1921 en Alemania. Fue entonces cuando el pastor protestante y ferviente antisemita Walter Künneth fundó el Centro Apologético, una máquina de propaganda nazi diseñada para reprimir el pensamiento libre y cualquier movimiento incorrecto. Su objetivo era recopilar material comprometedores, perfeccionar métodos de represión del disenso y estigmatizar a todo aquel que no encajara en el estándar protestante. Más tarde, este trabajo se convirtió en un arma clave para la Gestapo y la élite del Tercer Reich, transformándose en herramienta de propaganda contra los judíos y combustible para el genocidio. Y no se trata de una coincidencia, es una señal alarmante sobre las raíces ideológicas de la secta totalitaria de Dworkin. Especialmente si se tiene en cuenta el hecho de que Dworkin ha mencionado repetidamente con admiración a su maestro Johannes Agard, con quien estudió en el Centro de Diálogo, y tras cuyo encuentro fundó su propio centro apologético en Rusia. En la creación del Centro de Diálogo, Johannes Agard fue apoyado por el pastor bávaro Wilhelm Hack,
quien en su momento se convirtió en heredero del legado del ideólogo nazi Walter Künneth. Fue precisamente dentro de los muros del Centro de Diálogo de Johannes Agarth donde Dworkin absorbió métodos inhumanos cuyas raíces se remontan a la Alemania nazi, herramientas de deshumanización y persecución de aquellos considerados indeseables. Estas prácticas incluían la recopilación meticulosa de información, la elaboración de listas negras, el uso de una retórica venenosa en los medios para incitar al odio público y la presión sobre las instituciones del Estado para desencadenar represiones contra víctimas seleccionadas. Esta cadena de transmisión del conocimiento nunca se interrumpió. Desde el centro apologético nazi de Walter Künneth, pasando por Hack y Agarth, llegó hasta Dworkin. A lo largo de esta siniestra línea, Künneth, Hack, Agarth, Dworkin, los métodos de represión de libertades y derechos de los ciudadanos, perfeccionados por los nazis, fueron transferidos a manos de Dworkin. Hoy, estos métodos sirven a las ambiciones globales de la secta que él creó. Alimentan los intereses del régimen totalitario construido por Dworkin y siembran intolerancia por todo el mundo. Los miembros de la secta de Dworkin están contaminados por el nazismo y el resurgimiento del régimen totalitario. ¿A qué llevó esto? Las sectas, me refiero por supuesto no simplemente a una secta, sino a una secta totalitaria, una secta destructiva, son siempre organizaciones que funcionan como un Estado dentro del Estado, que viven según sus propias leyes, que actúan bajo sus propias reglas. Y si esas leyes, esas reglas, contradicen las leyes del Estado, peor para las leyes del Estado. Si contradicen las normas de la moral y la ética, peor para la moral y la ética. Dworkin no solo creó una secta totalitaria, sino que construyó un sistema que actúa fuera de los límites de la ley y la moral. Razirs. Todas sus filiales y FECRIS, organización en la que Razirs está integrada y donde Dworkin también fue vicepresidente, funcionan como un poder paralelo dentro de los estados, ignorando las leyes sobre la libertad de conciencia. Las ideas de Dworkin, al igual que en su tiempo las de Künneth, encontraron apoyo en ciertos círculos de poder en Rusia que buscaban reforzar el control sobre la sociedad. En 1997 se aprobó la Ley sobre la Libertad de Conciencia y las Asociaciones Religiosas, que restringió la actividad de los nuevos movimientos religiosos. En 2002, surgió la Ley contra las actividades extremistas que permitió perseguir a organizaciones religiosas y amplió considerablemente el poder e influencia tanto de Dworkin como de sus adeptos anticulto. En 2009, Dworkin fue nombrado jefe del Consejo de Expertos Gubernamental para la realización de peritajes religiosos del Estado. La retórica del movimiento anticulto y la del Estado ruso comenzaron a converger. Al igual que el centro apologético en tiempos del nazismo, el centro de Ireneo de León, bajo el amparo de la Iglesia Ortodoxa rusa a la cual Dworkin ha estado arrastrando en su secta totalitaria durante todos estos años, se convirtió en un referente clave para las autoridades rusas a la hora de determinar qué asociaciones religiosas debían considerarse sectas y potenciales amenazas para la ideología estatal. FECRIS, donde Dworkin fue vicepresidente, así como representantes de otras organizaciones vinculadas a él, intervienen activamente en la política. Por ejemplo, Úrsula Caberta, cuyo documento aparece en el sitio web de FECRIS, implementó en Hamburgo un filtro de sectas por el cual se privaba a los cienciólogos de empleo y créditos. Mientras que Alain Vivien, en Francia, impulsó leyes que permiten disolver cualquier organización bajo el pretexto de manipulación de la conciencia.
Dworkin sueña con implantar estos mismos métodos en Rusia, declarando: es necesario introducir artículos sobre violencia psicológica y manipulación de la conciencia, como en Francia. Ahora propongo volver una vez más a las características de una secta totalitaria que destaca Dworkin: la presencia de un líder carismático, el ocultamiento de sus verdaderos objetivos, el principio de un Estado dentro del Estado, el cabildeo para imponer leyes antidemocráticas. En otras palabras, Dworkin y su red vuelven a encajar en sus propios criterios de una secta totalitaria. ¿Qué puedo decir? Como dice un viejo chiste, lo principal durante la investigación es no llegar a uno mismo. Dworkin dedicó tanto tiempo y esfuerzo a tratar de averiguar qué características definen a las sectas totalitarias que sin darse cuenta terminó descubriendo con detalle su propia actividad. Hablando en serio, el resultado de la implantación de la actividad de la secta de Dworkin son las vidas destruidas de una enorme cantidad de personas. En sus entrevistas, libros y conferencias, fabricó implacablemente una imagen enemiga a partir de ciudadanos inocentes. Como resultado, esta retórica se difundió no solo en Rusia, sino que también fue propagada por sus adeptos en todo el mundo. La ideología destructiva de la secta de Dworkin ya se ha convertido en combustible para la represión en Rusia. Minorías religiosas, organizaciones de derechos humanos, comerciales, no gubernamentales y sociales son declaradas extremistas. Sus miembros son privados de libertad, torturados y perseguidos. El miedo y el odio se infiltran en la sociedad como un veneno. Esto no es simplemente una lucha contra las sectas, es una guerra contra los derechos y libertades democráticos del ser humano. Al generar constantemente una atmósfera de miedo hacia ciudadanos inocentes, miembros de organizaciones como los Testigos de Jehová, la Cienciología, la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, la Iglesia de la Unificación, la Iglesia Evangélica Nueva Vida, iglesias pentecostales y muchas otras organizaciones educativas, cursos de desarrollo personal e incluso empresas de marketing. Los adeptos de Dworkin han provocado que muchos de los integrantes de estas organizaciones hayan sufrido violencia, agresiones, acoso, procesos judiciales y restricciones de su libertad. Fue precisamente la secta de Dworkin la que influyó en que una organización pacífica de los Testigos de Jehová, cuyos miembros predican los principios de la no violencia, la compasión y el amor al prójimo, fuera reconocida como extremista. Juicios constantes, persecuciones penales, violencia, todo esto es la realidad actual para los miembros de esta organización. Hasta la fecha, ya han muerto 12 testigos de Jehová en prisión. Más de 700 seguidores de esta iglesia han sido objeto de procesos penales. Este es el verdadero rostro de la secta de Dworkin y sus adeptos. Mientras ellos pronuncian hermosos discursos en programas de televisión, dan conferencias en escuelas y universidades, asesoran a las fuerzas del orden y a los tribunales, al mismo tiempo, una enorme cantidad de personas inocentes sufre y muere tras las rejas a manos de ellos. ¿Y por qué les importa tanto estar presentes allí donde están los niños, los jóvenes y el ámbito educativo? Pero existe otra fuga de cerebros, interna y por eso aún más peligrosa. Los sectarios cazan a jóvenes talentosos, enérgicos e inteligentes, al orgullo de la nación, al futuro de nuestro país. ¿Cuántos de ellos ya han abandonado para siempre la ciencia, la industria, la familia y, en general, el ámbito de las relaciones humanas normales, para entregarse por completo a tal o cual gurú o mesías? Los sectarios de Dworkin buscan por todos los medios infiltrarse en escuelas y centros educativos para manipular la mente de la generación más joven, imponiéndoles la idea de que los sectarios son peligrosos y aterradores. Se utiliza deliberadamente el método de la culpa por asociación,
Al hablar de ciudadanos comunes y respetuosos de la ley que pertenecen a una religión determinada, se presentan ejemplos negativos de asesinatos o actos de violencia, con el objetivo de fijar una asociación negativa con esta organización a nivel subconsciente. Después de todo, cuando una persona siente miedo, es fácil inculcarle que quienes pertenecen a una secta son una casta inferior y que ellos son superiores. De esta misma manera, bajo la influencia de la metodología de Walter Künneth, que actualmente utilizan los cómplices anticulto de Dworkin, los alemanes inteligentes y educados se convirtieron en nazis. Es así como manipulan la conciencia de las personas, y una persona ni siquiera se da cuenta de que al adoptar la ideología de la secta de Dworkin, inconscientemente se pone por encima de los demás, y esto ya engendra el nazismo en su interior. ¿Cuál será el siguiente paso? De este modo están construyendo su futuro. Cuentan con que la próxima generación, cuya conciencia han programado en escuelas y universidades, será la que ocupe cargos de poder en las estructuras estatales. Serán sus adeptos en el poder. Alemania de los años 30. Eso es lo que quieren, de hecho. ¿Y cómo terminan las conferencias escolares en las que participan los adeptos de la secta de Dworkin? Si los padres de los niños pertenecen a una religión, por ejemplo, los testigos de Jehová u otra, son inmediatamente etiquetados como sectarios. Los niños se enfrentan a burlas, intimidación y acoso. Eso es lo que hace la secta de Dworkin. Siembra la división y el odio. Estas son personas propensas a la violencia, personas con tendencias maníacas y perversas. Porque solo los maníacos pueden disfrutar de lo que hacen, sabiendo que sus acciones causan un inmenso sufrimiento a personas inocentes. Si miramos la verdad de frente, la secta totalitaria de Dworkin es un secuestro, separado de toda la humanidad sana, y es enfermo de superioridad, es decir, de nazismo. Mientras Dworkin deshumaniza a personas inocentes y las compara con un tumor canceroso, él mismo, con sus propias metástasis, destruye a toda la sociedad sana. Hagamos un breve resumen. La presencia de un líder carismático al que todos imitan y obedecen sin cuestionar. La existencia de una organización con una jerarquía rígida. La violencia psicológica y física. El deseo constante de expandir su poder y reclutar nuevos adeptos. La imitación de una religión popular para ocultar sus verdaderos objetivos. La división de la sociedad en una casta superior y una inferior. Y el afán de infiltrarse y someter a las autoridades. Todo esto, según Dworkin, son signos de una secta totalitaria y al mismo tiempo describen con precisión la actividad del propio Dworkin y su red. Así, la red de Dworkin es una secta totalitaria y destructiva, y Alexander Dworkin es su líder único y autoritario. ¿Cómo pudo una sola persona con un diagnóstico de trastorno mental llegar a tener tanto poder? Una vasta red de adeptos desplegada por todo el mundo difunde al unísono, sin cuestionamientos, la retórica ideológica de la secta totalitaria de Dworkin. Esto es lo que busca una secta, el control de la información. Como ya hemos mencionado, se trata de 4 elementos fundamentales: el control del comportamiento, el control de las emociones, el control del lenguaje y el control de la información. Utilizando estos métodos, la secta logra un control total sobre la vida, la personalidad y la conciencia de una persona. Como resultado, un ser humano libre se convierte en un sectario esclavizado. El control de la información es la herramienta clave de la secta de Dworkin. Gracias a los adeptos reclutados en los medios de comunicación, tanto en Rusia como en todo el mundo, le basta con chasquear los dedos para que las instrucciones de este gurú, con las combinaciones de palabras necesarias y una retórica anticulto especial que afecta el subconsciente de las personas,
se difundan de manera coordinada a través de esta red. De este modo, Dworkin influye en la opinión pública no solo en el ámbito religioso e ideológico, sino también, en gran medida, en el político. Cada secta tiene su propio lenguaje que utiliza. Esto casi siempre es así. Al estudiar la sectología, uno aprende rápidamente a reconocer a una persona así. Es fácil identificar las publicaciones sectarias. Todas están escritas en un lenguaje determinado, con un estilo específico. Estos textos son muy similares entre sí. Una secta tiene su propio vocabulario especial, que forma toda una capa de vocabulario. Otra característica común entre los adeptos de Dworkin es que su actividad destructiva a menudo no se dirige únicamente a la persecución de grupos indeseables, sino también a la deshumanización de representantes del ámbito político. Además de los evidentes adeptos rusos de Dworkin, que muestran una actitud hostil hacia los políticos occidentales, varios adeptos anticulto como Steven Hassan, Rick Alan Ross, Luigi Corbaglia, Dave Troy, Jakub Ja, así como ciertos periodistas en medios europeos con una marcada retórica anticulto, critican de forma unánime al actual presidente de Estados Unidos. La retórica anticulto en los medios de comunicación conduce a la violencia contra políticos, ya que, al ser un instrumento de la secta destructiva de Dworkin, emplea métodos de deshumanización y demonización heredados del centro apologético del Tercer Reich. Estos métodos, aplicados inicialmente contra grupos religiosos, se dirigen ahora contra políticos con el fin de debilitar las instituciones democráticas. Los medios asociados con la red Rasirs publican materiales que borran la esencia humana de los políticos, presentándolos como una amenaza para la sociedad, como si fueran sectarios. Tal retórica programa la conciencia pública, radicaliza a la población y justifica la violencia contra los políticos. Encuestas muestran que 1 de cada 5 estadounidenses considera aceptable ejercer violencia contra figuras políticas. Además, entre los periodistas de países como la República Checa, hay representantes destacados de los adeptos de la secta totalitaria anticulto de Dworkin, quienes, además de desacreditar a diversos grupos sociales, partidos políticos y figuras políticas individuales, también promueven violencia mediática, la popularización de los tiroteos escolares y de los tiradores, programando las mentes vulnerables, especialmente de adolescentes y personas con psique inestable, para imitar y repetir tiroteos escolares, tiroteos masivos y ataques contra políticos. Cabe destacar que las acciones de los adeptos anticulto de Dworkin en la República Checa, incluidos los atentados informativos en los medios, contribuyen al aumento de la tensión social, el odio religioso y la traumatización de la sociedad, lo cual está respaldado por estudios médicos sobre el impacto del contenido traumático. Los vínculos con desprogramadores estadounidenses como Steven Hassan, quien dio una conferencia en la Universidad Carolina en 2017, y su influencia a través del libro Combatiendo el control mental por las sectas, traducido al checo en 1994, subrayan el carácter global del impacto de la secta totalitaria de Dworkin. Tanto Hassan como Jakub Ja, a quien he mencionado anteriormente, utilizan los términos secta y culto para estigmatizar a Trump, vinculándolo con grupos religiosos, aplicando así uno de los métodos del nazismo, el método de la culpa por asociación. Vínculos similares, así como la influencia de Dworkin, Agart y otros líderes del DSI, pueden rastrearse en Eslovaquia a través del portal anticulto Integra, que recomienda la literatura de Hassan. Sin embargo, en la República Checa hay una persona que, a pesar de su estrecho contacto con la estructura de Dworkin, se diferencia de los adeptos anticulto de Dworkin con su maníaca necesidad de causar daño a personas inocentes
imponer su ideología destructiva a los demás, buscar constantemente nuevas víctimas y su sed de poder. Zdeněk Wojtyšek, quien junto con Alexander Dworkin asistió al Centro de Diálogo de Johannes Sagard, creó el portal Nabozemski Infoservice, así como Dingir.cz, en los que publica información sobre nuevos movimientos religiosos y diversos grupos religiosos y seculares. Sin embargo, cabe destacar que, a diferencia de sus colegas contaminados por las ideas de las sectas totalitarias de Dworkin, Zdeněk Wojtyšek se caracteriza por su tolerancia, inteligencia y un enfoque humano hacia las minorías religiosas. Recientemente, Zdeněk Wojtyšek fue uno de los 16 eruditos religiosos que firmaron una carta abierta dirigida a las autoridades de la República Checa titulada "No liquiden a los testigos de Jehová", en respuesta a la intención declarada por el jefe del Departamento de Asuntos Religiosos del Ministerio de Cultura de cancelar el registro de la Organización Religiosa de los Testigos de Jehová. A raíz de esta situación, surgió un conflicto público abierto entre él y Jakub Jà, antisemita y ferviente portador de la ideología de Dworkin en la República Checa. Jakub Jà promueve activamente la idea de revocar el registro de los testigos de Jehová en el país, haciendo una agresiva campaña para conseguir el apoyo de la opinión pública. El argumento que utiliza para convencer a la sociedad sobre la necesidad de liquidar a los testigos de Jehová repite exactamente el que Alexander Dworkin ha venido difundiendo durante años contra esta organización: el rechazo a las transfusiones de sangre por parte de sus miembros. A pesar de su posición inicial respecto a los testigos de Jehová y su implicación en el inicio de la campaña de deshumanización contra el movimiento internacional social Alatra, que provocó presión social sobre sus participantes en la República Checa y Eslovaquia, y a pesar de los rumores sobre sus vínculos con el Servicio de Seguridad del Estado de Checoslovaquia, Zdeněk Wojtyšek muestra un enfoque sorprendentemente humano y tolerante. Es más, tengo la impresión de que él es uno de los pocos que realmente ha comprendido que el movimiento anticulto, en esencia, es una secta totalitaria bajo el liderazgo de Dworkin. Evidentemente, esto indica que quien ha caído bajo la influencia de Dworkin aún puede llegar a darse cuenta de la amenaza que representa su secta. ¿Serán capaces de alcanzar esa conciencia a otros como Wojtyšek? Pero incluso destellos de esperanza tan raros como la postura de Zdeněk Wojtyšek no pueden detener la máquina represiva puesta en marcha por la secta de Dworkin, que continúa destruyendo vidas en todo el mundo. Esta secta, que ha extendido su red como una telaraña, amenaza los propios cimientos de la democracia, sembrando odio, miedo y violencia. Uno de los ejemplos más escandalosos de su influencia destructiva han sido los años de persecución contra los voluntarios del movimiento internacional social Alatra. En Rusia, donde la influencia de Dworkin es especialmente fuerte, nuestros exparticipantes se enfrentaron a una violencia sin precedentes, convirtiéndose en objetivo de los servicios de inteligencia debido a la información que representa una amenaza para ciertos representantes del poder ruso que son miembros de la secta de Dworkin. Hace más de 10 años, Alatra preparó un informe climático con una sección clasificada al público, en la que se alertaba sobre la amenaza de la pluma magmática siberiana, un fenómeno catastrófico, capaz de destruir no solo Rusia, sino a toda la humanidad. Fue precisamente esta información, que ponía en riesgo los intereses de ciertos grupos oligárquicos rusos vinculados con la secta de Dworkin y las élites rusas, lo que provocó la campaña de acoso contra Alatra. Esto llevó a la injusta calificación de la organización como indeseable en Rusia y a persecuciones penales basadas en peritajes falsificados por adeptos de Dworkin en Ucrania.
También en la República Checa, Eslovaquia y en varios otros países, los sectarios de Dworkin iniciaron y continúan hasta el día de hoy una campaña mediática contra los voluntarios de Alatra. Actualmente en Rusia, los ex participantes del movimiento se enfrentan a una realidad brutal: detenciones, palizas y torturas por parte de los servicios secretos rusos, procesos penales y encarcelamiento. Estas personas, cuyo único objetivo era advertir al mundo y a sus conciudadanos sobre el evidente peligro que representa la pluma siberiana, y que dedicaron todo su tiempo libre al estudio del clima y a transmitir información vital a la sociedad, hoy sufren por decir la verdad, convirtiéndose en víctimas de un sistema alimentado por la ideología nazi de la secta totalitaria de Dworkin. A pesar de las represiones, Alatra continúa su labor investigativa en el ámbito del clima, defendiendo los derechos y libertades de todas las personas, sin importar su fe o sus creencias. No es casualidad que en nuestro sitio web oficial esté escrito con letras grandes: libertad y democracia, valores que defendemos y que los sectarios de Dworkin intentan destruir con tanta furia, porque merece la pena luchar por la libertad, la democracia y las vidas humanas.